Buenas tardes. Después de la Lectio Inauguralis que impartió el doctor Enrique Martínez y de haber completado el primer seminario propedéutico a cargo del doctor Carlos Andrés Gómez Rodas y de don Javier de Miguel Marqués, y también tras el preceptivo parón navideño, reanudamos hoy la actividad del Studium Generale. Y lo hacemos estrenando una nueva sección en la que periódicamente iremos presentando diferentes obras. El trabajo que hoy nos ocupa es un estupendo libro de iniciación a la filosofía del doctor Enrique Fernández Gel, a quien tenemos el honor de tener aquí. El libro en cuestión lleva por título ¿Hay filosofía en tu nevera? Y como subtítulo Descubre las grandes preguntas donde menos te lo esperas. Es un libro, como digo, de iniciación a la filosofía que está teniendo una aceptación estupenda y que está consiguiendo acercar la filosofía a todos los públicos de una manera distendida y agradable, pero no por ello menos rigurosa. La editorial que lo edita es Montena. El libro se puede encontrar en todas las librerías casi todas las librerías de España en formato papel, también en las principales librerías que operan a través de Internet. Y existe también la versión en digital que se puede adquirir en cualquier lugar del mundo. Bien, en esta presentación nos acompañan también el reverendo padre doctor Augusto César Marín Arauz, desde Nicaragua, vicerrector de este Studium Generale, así como María Emilia Calmiño, politóloga, docente y vicedecana de la Facultad de Psicología y Educación, que se encuentra actualmente en Argentina. Sin más, doy la palabra al vicerrector. Muchas gracias. Es un gran gusto tener por aquí a Enrique Fernández Gel, quien estudió el grado en Filosofía en la Universidad de Navarra, es doctor por la Universidad de Barcelona, con una tesis sobre la fundamentación metafísica de la ética en Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Desde octubre del año 2016 divulga la filosofía en YouTube en su canal llamado Adictos a la Filosofía, donde acumula ya más de 500.000 de seguidores. Su misión es acercar la filosofía al gran público de una manera accesible y divertida, pero no por ello menos rigurosa. Es autor del libro Hay filosofía en tu novela, del que vamos a hablar hoy. Bienvenido, Enric. Esta es tu casa, el Studium Generali. Hoy te recibe con mucha alegría y nos sentimos contentos de poder compartir de tu libro, de este libro que estoy segurísimo dará abundantes frutos a quienes lo lean. Bienvenido. Muchas gracias, padre María Emilia. Raúl, estoy muy contento de estar con ustedes y muchas gracias por la invitación al Studium Generale. Muy bien, pues si les parece vamos a empezar esta presentación del libro. Lo vamos a hacer de una manera un poquito más distendida, en un formato tertulia, en el cual vamos a lanzarle a Enrique, si le parece bien, unas 4 o 5 preguntas y bueno, pues usted con toda libertad las va respondiendo a la vez que va presentando su libro. Así que, pues bien, María Emilia, si te parece, podríamos empezar contigo. ¿Por qué hacer filosofía en estos tiempos? Sí, o sea, yo estoy muy convencido de que los motivos para hacer filosofía hoy son exactamente los mismos que para hacer filosofía en cualquier otro momento de la historia. Yo creo que el ser humano, digamos, viene de fábrica, viene de serie con todo un conjunto de preguntas acerca de sí mismo, del mundo, del destino, de todas las cosas, del significado, del origen del universo, etcétera, que las lleva ya dentro del corazón de alguna manera, que a medida que van pasando los años se le van despertando poco a poco, a medida que va ganando, digamos, conocimiento, va ganando experiencia, etcétera, le despiertan, salen a flote estas grandes preguntas. Y la filosofía al final es esa disciplina que se ocupa justamente de esas preguntas y que de manera sistemática ha estado ocupándose de ella a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer filosofía en nuestro tiempo? Porque es que hoy, a día de hoy, seguimos con las mismas preguntas
que cuando empezó la filosofía. Nos sigue preocupando quién es el ser humano, nos sigue preocupando de dónde viene y a dónde va, nos sigue preocupando el cosmos, si tiene algún tipo de significado, si tiene algún tipo de dirección. Entonces, bueno, pues estas son algunas de las preguntas con las que yo, digamos, intento tratar en mi libro, ¿no? Otra de las cosas que yo explico en mi libro es que la filosofía es inevitable, ¿no? Es decir, uno no puede estar sin filosofía, aunque se lo proponga, ¿no? Incluso la persona digamos, más crítica con la filosofía como actividad vive y se mueve por el mundo según toda una serie de presupuestos filosóficos, ¿no? Con una idea, con una imagen del ser humano, del mundo, de la historia, del significado de la vida, etcétera. Entonces, todo eso son presupuestos filosóficos con los que uno, digamos, se mueve en el mundo. Y la única alternativa, por tanto, a hacer filosofía de manera propia y de manera consciente es estar viviendo según la filosofía de otras personas, ¿no? Según la filosofía que personas desde posiciones de poder e influencia hayan conseguido poner de moda en el momento histórico y el lugar geográfico en el que nos haya tocado nacer, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que a mí me gusta decir, ¿no? La única, o sea, vivir sin pensar en la filosofía es vivir con una filosofía no pensada. Entonces, en la medida en que eso nos parezca una manera no propiamente humana de vivir, ¿no? Una manera, digamos, que no está a la altura de nuestra dignidad como seres humanos, como seres inteligentes y racionales, pues me parece que la filosofía es importante para el día de hoy también, porque trata justamente, de nuevo, con todas esas preguntas que llevamos dentro y ya que es inevitable dedicarse, o sea, ya que es inevitable estar sin filosofía, pues como mínimo preocupémonos, ¿no? Cada uno en la medida de sus posibilidades, por supuesto, por reflexionar un poco de manera activa acerca de estas preguntas para intentar llegar a un poco a arrojar alguna luz, digamos, desde cada uno desde su propia razón, ¿no? Otra consulta que le quería hacer. ¿Por qué le parece a usted que el ser humano descuidó el estudio de la filosofía en estos tiempos, sobre todo, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, o sea, es una cosa que siempre ha ido, que siempre ha sido una objeción a la filosofía, ¿no? El tema de su utilidad. Pero yo creo que, digamos, en el mundo moderno quizás es una crítica como que adquiere más peso, más presencia en la sociedad, ¿no? Porque vivimos de una manera como que todo tiene que tener una utilidad inmediata, todo tiene que tener, tiene que poder tiene que poder ser puesto al servicio de algo distinto, ¿no? Tiene que poder generar algún tipo de producto, tiene que poder ser monetizable de una manera directa, ¿no? Y la filosofía al final no se presta por entero a ese tipo de marco utilitarista, ¿no? Como que se sale de ese marco. La filosofía, en último término, es inútil, ¿no? Que se ha dicho muchas veces y yo estoy muy convencido de eso, de que en último término la filosofía no sirve para otra cosa distinta, ¿no? O sea, lo que te da la filosofía, el tipo de conocimiento que busca y el tipo de experiencia que a uno le da es algo que tiene un valor en sí mismo. No es que tenga valor porque luego yo con esa experiencia o con ese conocimiento puedo hacer otra cosa distinta, ¿no? Como el carpintero hace una mesa con el arte de la carpintería o el médico cura una enfermedad o desarrolla una vacuna, ¿no? Sino que el filósofo, el conocimiento que está buscando es un conocimiento con el cual ya no se puede hacer nada distinto, sino que en ese mismo conocimiento su razón descansa, ¿no? Como si hubiera alcanzado justamente su fin último. Entonces, esta es la naturaleza de la filosofía. eh, y yo creo que es una actividad, ¿no? Que por tanto, cuando estamos inmersos en una visión demasiado utilitarista, utilitaria de las cosas, pues perdemos un poquito esa capacidad de ver el valor de lo inútil, ¿no? Y nos empezamos a pensar que solamente lo útil, lo que tiene una utilidad inmediata, tiene un valor real y que por tanto, bueno, pues a la filosofía no hay que dedicarle tiempo ni nada, ¿no? Que a ver, que al final esto es una acusación que ha acompañado a la filosofía desde sus inicios, ¿no? Si pensamos en Tales de Mileto, ¿no? Cuando iba, bueno, que se cuenta, ¿no? Que iba andando, digamos, inmerso en sus preguntas, mirando al cielo y tal, y que se cayó en un pozo y que la gente se reía de él porque con toda su sabiduría no sabía ni dónde ponía los pies, ¿no? O que en las nubes de Aristófanes, que caracteriza a Sócrates, pues justamente como una persona que está en las nubes, ¿no? O otro diálogo que me gusta a mí muchísimo de Platón
es el Gorgias, ¿no? Y ahí hay un personaje, Calicles, si no me equivoco, que justamente acusa a Sócrates de estar perdiendo el tiempo en una actividad juvenil que no es propia de un varón adulto, ¿no? Le dice que un varón adulto tiene que dedicarse pues, a los negocios, a cosas de provecho y tal, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre ha estado ahí como acusación contra la filosofía, pero yo creo que en el mundo contemporáneo todavía más, ¿no? Enric, ¿crees que en la actualidad existe algún tipo de plan, por así llamarle, para sacar del escenario a la filosofía en el ámbito educativo? ¿Y qué propósito tendría esto? Hmm. No sé si hay un plan consciente. Mi lado, digamos, pesimista y tal me quiere decir que sí, ¿vale? No tengo obviamente ninguna prueba. Lo que me parece que está claro es que no hay ningún plan para incluir la filosofía en los planes de estudio y para que tenga más presencia y tal, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué es esto? Yo creo que por un lado es lo que comentaba hace un momento, ¿no? Bueno, que hemos perdido la capacidad de ver el valor de lo inútil y que por tanto la filosofía, digamos, se considera que es una de esas cosas en las que el alumnado no tendría que perder su tiempo, ¿no? Sino que el alumnado tendría que estar dedicándose a cosas de provecho con las que luego pueda ir al mercado laboral y, no sé, aportar y generar crecimiento económico y tal, ¿no? Y la filosofía al final no se presta a eso porque no es ese su objetivo, ¿no? Y yo creo que por otro lado, bueno, yo creo que es innegable que la filosofía en general nunca le ha interesado demasiado al poder, ¿no? Porque la filosofía trata justamente de hacer esas preguntas incómodas que al poder no le gustan, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil que desde posiciones de poder y desde puestos políticos se tenga nunca un interés real por promocionar la filosofía como actividad realmente crítica, ¿no? O sea, a lo mejor se puede tener un interés real por que en la asignatura de filosofía se enseñen determinados postulados filosóficos concretos que son los que al partido político de turno le interesan, ¿no? Pero nunca creo que vaya, ese es mi lado pesimista de nuevo hablando, ¿no? Pero no me parece que vaya a haber nunca, no sé, un partido político realmente interesado en que la asignatura de filosofía sea lo que tiene que ser, ¿no? Pero bueno, no sé, ahí está la filosofía Sí. como actividad que siempre va a contracorriente, ¿no? No, y me gustaría que hicieras como ese análisis un poco entre el por qué el detrimento en la inclusión de la filosofía, el detrimento y que vaya que desde la primaria, la educación secundaria, la universidad, no se está enseñando a pensar, se está dando información que sea útil para hacer dinero, pero nada más. Sin embargo, se está potenciando el uso de redes sociales. Mm, ¿Esto qué relación tendría y cómo lo mirarías vos desde la autoría de tu libro? mm, Porque tu libro sería una respuesta a una sociedad que cada vez quiere pensar menos y que ya. quiere dejarle a la inteligencia artificial todas las respuestas que necesita para un determinado momento en una determinada circunstancia y obviamente con un valor netamente utilitario. Mm. Sí, o sea, a ver, las redes sociales al final tienen el carácter de toda la tecnología, ¿no? De ser un instrumento que se puede utilizar para bien o se puede utilizar para mal, ¿no? Yo mismo en mi actividad, digamos, divulgativa intento ser una fuerza para lo bueno, ¿no? O sea, Sí, intento realmente utilizar todas esas nuevas herramientas para acercar la filosofía a la gente y creo que eso es algo muy bueno que aportan las redes sociales, ¿no? El problema que me parece a mí, sobre todo con la deriva que están tomando todas estas redes en los últimos años de ir cada vez a contenidos más rápidos, digamos, mantener la atención del espectador durante más rato, etcétera. Es que yo creo que lo que termina pasando es que, o sea, la filosofía siempre ha necesitado el ocio. O sea, la filosofía nace en una situación histórica en la que ciertas personas pueden dedicarse porque tienen tiempo libre a pensar sobre cuestiones abstractas, ¿no? Entonces el problema que tenemos nosotros ahora es que no solamente vivimos a unos ritmos que parece que son imposibles, tenemos unas jornadas que son muy exigentes y que apenas nos dejan tiempo para pensar en este tipo de cuestiones trascendentales, ¿no? Sino que el poco tiempo que nos dejan nos han dejado tan agotados mentalmente que lo único que nos apetece es justamente, digamos,
volver, o sea, apagar el cerebro y ponernos en encefalograma plano y ponernos a consumir exclusivamente contenido. Y en ese sentido, claro, las redes sociales lo que hacen es justamente dar un contenido que es puramente consumible y ya está, que no te tiene que generar ningún tipo de pregunta, porque a la que te genere alguna pregunta te vas a salir de toda esa espiral de consumición, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el otro problema, ¿no? Que las redes sociales lo que hace es que justamente el poco ocio que tenemos nos lo, digamos, lo parasita y lo consigue, digamos, agotar para justamente, en el fondo, tratarnos a nosotros también como productos, ¿no? Porque las redes sociales, digamos, el producto de las redes sociales es el usuario, ¿no? Entonces, bueno, pues para exprimirnos y seguir, digamos, generando ingresos a partir de nuestro, no solamente ya de nuestro tiempo de trabajo, sino de nuestro tiempo de ocio, ¿no? Pero digamos que quitándonos ese tiempo que tendría que ser justamente para la reflexión filosófica, ¿no? Entonces, bueno, yo con mi libro, digamos, lo que intento es, bueno, pues intentar aportar un poquito a eso, ¿no? Porque uno cuando está leyendo un libro, obviamente no va a poder estar, digamos, metido en las redes sociales y tal, ¿no? Pero bueno, eso al final también depende de la disposición de cada uno un poco, de tomar esa determinación de, vale, está bien las redes sociales un tiempo, pero hay que ponerle una serie de límites y tal, y yo voy a seguir estos límites que me he puesto. Y luego, como todo, San Pablo dirá que hay que retener lo bueno y desechar lo malo. Y a eso nos llama precisamente el buen uso de la razón. Podemos aprovechar de todo lo que la misma inteligencia humana ha producido, siempre y cuando esto sea para nuestro propio bien. Mm. Me llama mucho la atención el título de tu libro. Filosofía y nevera parecieran dos conceptos que son totalmente distintos, pero me gustaría que nos explicaras desde tu perspectiva y el momento de esa inspiración, de esa luz, de ese eureka que te vino para poder establecer el título, porque me parece bastante acertado. Sí, sí, o sea, fue un trabajo un poco colaborativo, o sea, yo tenía varios títulos, ¿no? Y tal, y estuve hablando con la gente de la editorial. No había exactamente ninguno que nos convenciera a todos y entonces en un momento se me ocurrió este y yo creo que nos gustó a todos y creo que realmente da con el tono del libro y con lo que quiere transmitir, ¿no? O sea, el título, digamos, nace de una anécdota personal con la que yo empiezo el libro y que siempre explico muchas veces cuando doy charlas de filosofía y tal, que es que yo tengo muy grabado en la memoria de ser un chaval muy joven, de ir una vez a la nevera a hacerme un bocadillo, ¿no? A buscar los ingredientes para hacerme un bocadillo y de pronto abrir la nevera y verme asaltado por la pregunta de qué es lo que hace que yo sea yo en lugar de ser mi hermano, mi madre o mi padre, ¿no? O de cómo es que yo soy yo en lugar de ser una de estas otras personas, ¿no? Y entonces empiezo el libro de esa manera porque o sea, lo que yo quiero transmitir es que la filosofía realmente está en todas partes y te puede salir al encuentro en cualquier momento, ¿no? En los momentos más inesperados, ¿no? Entonces, la filosofía está en todas partes porque es que como la filosofía reflexiona literalmente acerca de todo y se hace las preguntas más radicales acerca de todas las cosas, no hay nada realmente que escape a las ansias reflexivas de la filosofía, ni siquiera lo que hay dentro de la nevera o algo tan cotidiano como la nevera, ¿no? Entonces, esa era una de las cosas que yo quería transmitir. La filosofía está en lo más cotidiano. Y luego quería transmitir también que nosotros podemos hacer filosofía a partir de lo cotidiano, ¿no? Porque a veces quizás tenemos esta sensación de que la filosofía justamente parte como de dudar absolutamente de todas las cosas y tal. Y yo era esa una visión de la filosofía que quería combatir, ¿no? Y en el segundo capítulo del libro trato del escepticismo, hablo un poquito del escepticismo, de los problemas que tiene, e intento presentar una visión alternativa de la filosofía, que es que la filosofía tiene que empezar a partir del sentido común, a partir de la experiencia ordinaria, ¿no? Que ese es como el punto de partida más fiable para la reflexión filosófica. Entonces, en ese sentido, qué mejor lugar a partir del cual filosofar que un lugar al que vamos repetidas veces durante el día, que es la propia nevera, ¿no? Que vamos muchísimas veces, a veces vamos sin ni siquiera darnos cuenta y de pronto estamos delante de la nevera y decimos, ¿y yo cómo he llegado aquí, no? Entonces, bueno, pues esa que es una experiencia tan cotidiana, pues que sirva también para despertar la reflexión filosófica. La filosofía no tiene por qué ser algo que se haga solamente en los despachos de las universidades o en la Torre de Marfil de la academia y tal, sino que es una actividad que tiene que empezar a partir de lo más cotidiano y que de hecho para el común de los mortales tiene que ser así, ¿no? Sí, eso me hace recordar la frase de mi primer profesor de filosofía en la secundaria, que empezó su curso diciendo
el que no filosofa se fosiliza. Es decir, lo has dicho muy bien, creo que forma parte intrínseca de nuestro ser racional. Dios nos ha hecho precisamente racionales para que filosofemos, para que nos preguntemos por los principios primeros, por las causas últimas, que no nos quedemos solamente allí, en eso sensible, en lo inmediato, en el utilitarismo, sino que vayamos más allá porque al fin y al cabo somos seres para la trascendencia, para salir de nosotros mismos hacia algo que es más grande que nosotros, que en última instancia ese algo, ese alguien es Dios, pero que también está el ser humano, las otras personas con las que convivimos, las realidades que nos rodean y a las cuales también tenemos que darle una respuesta racional, filosófica, que más allá de la biología o la física o las ciencias positivas, tienen siempre un elemento que les trasciende. Me gusta mucho el título y te felicito, realmente creo que es motivador y sobre todo porque las personas se imaginan solamente en bibliotecas o en centros universitarios haciendo filosofía y no se dan cuenta que hoy, más que nunca, a los niños en casa se les debe ayudar a pensar, se les debe educar para el pensamiento. Y creo que el contenido del libro está precisamente hecho para esto, Enrique. Creo que estás haciendo un enorme aporte y estoy muy seguro que todos lo sabremos aprovechar a leer tu libro y compartirlo. muchas gracias, padre. Otra consulta que me gustaría hacerle. ¿Hay alguna edad determinada para empezar a estudiar filosofía? Yo creo que no, o sea, yo creo que o sea, podemos empezar a hablar de filosofía con los niños, nada más empiezan a hablar. Además, o sea, el niño es naturalmente filósofo. Yo tengo una niña de 2 años que justo ahora ha entrado en la etapa de preguntar absolutamente de todo por qué. Y esa es la gran pregunta filosófica, la pregunta del por qué, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué no es así? ¿Por qué esto no hay que hacerlo? ¿Y por qué hay que hacer esto otro, no? O sea, es la gran pregunta filosófica y el niño se la hace natural, porque es lo que le sale. O sea, al final, si uno recuerda lo que dicen Platón y Aristóteles acerca del inicio de la filosofía, que la filosofía empieza con la admiración ante la realidad, con el asombro, con el de pronto darse cuenta de que las cosas existen y que eso a uno le impacta y le parece sorprendente y se empieza a hacer la pregunta de, vale, pero ¿y por qué? Uno ve que esa es justamente la actitud que tiene el niño ante las cosas. No sé, a mí una de las cosas que me ha fascinado de ser padre es justamente la facilidad con la que el niño te pone otra vez delante de la realidad de las cosas y de lo sorprendente que es que las cosas existan, ¿no? Porque cosas que a uno le parecen absolutamente evidentes, cotidianas, nada sorprendentes, para el niño es la primera vez que las ve, ¿no? O sea, una hormiga, por ejemplo. O sea, pues no sé, mis niñas, la primera vez que veían hormigas, se fascinaron, ¿no? Entonces, en lugar de nosotros desde nuestra posición de adulto decir, qué tontería, un niño que se sorprende sobre una hormiga, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, no, realmente darnos cuenta que la actitud correcta es sorprenderse delante de la existencia de las hormigas, ¿no? Y delante de la fascinación que nos despiertan, ¿no? Entonces, el niño tiene todo eso de manera natural. Entonces, lo único que hay que hacer, creo yo, es simplemente acompañarle, animarle, efectivamente, que no, o sea, no empezar a meterle ya demasiadas preocupaciones de adulto, demasiadas ocupaciones, demasiadas que si ahora tienes que aprender esto, lo otro, no sé qué. No, simplemente dejarle que entre en contacto con la realidad, que en ese contacto con la realidad se le despierte la admiración por las cosas y la pregunta del por qué por las cosas y no decirle, calla, calla, no me molestes más, sino justamente animarle a que hagas esas preguntas, responderle si uno sabe, si uno no sabe, decirle, mira, pues no sé, vamos a investigarlo juntos, ¿no? O sea, en ese sentido yo creo que uno puede empezar a hacer filosofía desde que empieza a hablar y en el fondo lo están haciendo sin darse cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya yo creo que podemos empezar a introducir quizás algunas pequeñas cosas, ¿no? Si una persona sabe o un profesor de filosofía, ¿no? Eh,
O sea, a mí me sorprende que, por ejemplo, filosofía como asignatura no se dé a veces hasta que los chavales tienen 16 años. Dices, la filosofía llega tarde ya. A esas edades ya llega muy tarde. Es verdad que se están haciendo muchas preguntas, pero es que ya se las hacían antes, ¿no? Entonces yo creo que ya desde pequeños tendría que estar la asignatura de filosofía de alguna manera, obviamente adaptada a las edades y tal, pero que tendría que estar como una asignatura troncal durante todo el proceso educativo. Totalmente de acuerdo, Enrique. He trabajado, además de sacerdote, tengo como profesión la psicología clínica y he trabajado con todas las edades, desde el preescolar hasta 60 y más. Y a lo largo de toda esa etapa me doy cuenta de que siempre se confunde educar con informar. Sí. Y tenemos un sistema que informa, que llena de datos los cerebros, pero que no ayuda al estudiante a usar ese cerebro, a pensar, a preguntarse por las cosas. Y es natural que desde la perspectiva antropológica, siendo un ser humano racional, ya desde niño, que tiene uso de razón, empiece a hacerse preguntas. Y es muy importante que los padres de familia aprovechen esa curiosidad, ese preguntarse, porque precisamente desde allí es que brota la filosofía, de las preguntas. Orientar hacia la verdad. Parece que hemos Se cortó. perdido al padre. Sí, el padre es que se encuentra en una zona de Nicaragua que tiene muy poquita cobertura de internet, así que vamos a ver si puede retomar la conexión. Bueno, mientras tanto, Enrique, cuéntanos. Nos Sí, ibas a no, decir algo. estoy completamente de acuerdo con lo que decía el padre. O sea, al final a veces es lo que intento mostrar yo con mi trabajo. O sea, a veces quizás nos pensamos que la filosofía, mira, está de vuelta ya el padre, pero digo, a veces nos pensamos que la filosofía es solo para los filósofos, pero no, la filosofía es para todo el mundo. La filosofía tiene algo que decirle a cualquier persona en cualquier situación en la que se encuentre y para todas las edades. O sea, desde que empiezan a hablar los chavales hasta que uno se muere, ¿no? Porque al final las preguntas no terminan nunca. La actitud filosófica ante la realidad puede durar toda la vida perfectamente si uno está dispuesto realmente a dejar que esa semilla que ya tenemos todos dentro de nosotros pues florezca y eche raíces. Así es, Enrique. Bueno, mira, yo aprovecho, quería lanzarte también un par de preguntas que tenía por aquí anotadas. Una de ellas es, ¿tú crees que, bueno, no sé si compartes esta opinión, que el Occidente, ¿no? Ya ha dejado de ser un poco, ha perdido bastante la esencia que tenía, que lo hacía ser ese Occidente, ¿no? Pues toda esa herencia greco-latina y evidentemente pues sumado a la revelación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pues ahora quedan como una especie de, bueno, de resquicios, de cenizas, podríamos decirlo así, ¿no? De lo que fue Occidente. Y algunos hablan incluso de esa barbarización en el sentido de que ese Occidente, que fue el culmen de la civilización humana, pues se está volviendo un poquito a retroceder, ¿no? A barbarizarse, a animalizarse de alguna manera. ¿Tú crees, no sé si compartes esta opinión, pero en el caso de que así fuera, ¿tú crees que esa barbarización podría, o una de sus causas podría ser ese abandono de la filosofía? O sea, yo creo que lo que está claro es que Occidente de alguna manera ha perdido una visión unitaria del mundo, que era justamente la que le permitía identificar cuál era la posición de la filosofía dentro de la existencia humana, ¿no? O sea, por volver a una visión, digamos, cristiana, ¿no? O sea, si cuando uno parte de la idea de que el mundo es una creación de un principio perfectamente racional que además nos ha hecho a nosotros con unas ciertas capacidades cognitivas que son capaces de reconocer la verdad y de buscarla, etcétera, pues entonces ahí la filosofía dice, wow, sí, la filosofía, digamos, en ese marco la filosofía tiene como todo el combustible que necesita para realmente lanzarse con fuerza, con todas las fuerzas posibles a la indagación de esas preguntas que más le preocupan, ¿no? Pero cuando perdemos ese marco y entonces
empiezan a llegar nuevas ideas acerca del ser humano, que si el ser humano es un objeto puramente mecanicista, material, que se reduce exclusivamente a su corporeidad, etcétera, etcétera. Entonces ahí, digamos, la confianza que uno puede tener realmente en el poder de la razón para conocer la verdad mimba radicalmente hasta un punto que yo no sé si ya sigue teniendo sentido la filosofía como actividad racional, porque si uno no parte de ese convencimiento de esa fe en la razón, en el fondo, si uno ha perdido las bases que le permitían tener la fe suficiente en la razón como para que la razón pueda lanzarse a la búsqueda de la verdad, pues entonces, ¿para qué dedicarse a la filosofía, no? Si solamente es, pues no sé, gente discutiendo acerca de cosas sin realmente, digamos, ninguna esperanza de dar con la respuesta correcta acerca de esas grandes preguntas, ¿no? Entonces yo creo que al final eso es un poco lo que le ha pasado a Occidente, que ha perdido esas bases que justamente eran lo que fundamentaban la fe en la razón que la filosofía necesita realmente para poder funcionar. Enric, ¿qué hacer cuando la nevera está vacía entonces? Porque eso prácticamente va con uno de tus capítulos acerca de la nevera vacía. Y Sí, creo yo que sería todo un reto encontrarse con una nevera vacía. sí, no, a ver, la filosofía al final, esto me parece que es una de las cosas que decía Aristóteles, creo, en la metafísica, ¿no? Cuando está hablando de la filosofía primera y tal, llega un momento en el que dice, bueno, todas las otras ciencias son mucho más necesarias que esta, pero superior que ella ninguna, ¿no? Entonces, bueno, la filosofía es, digamos, y sobre todo la filosofía primera, la más alta de todas las ciencias, pero antes uno tiene que tener comida en la nevera, ¿no? Para poder realmente dedicarse a estas preguntas, ¿no? Uno tiene que tener otras necesidades cubiertas para poder realmente dedicarse a esa otra necesidad superior de la razón de responder esas grandes preguntas que le preocupan, ¿no? Entonces, bueno, eso a lo mejor también es un problema importante, ¿no? Que si la gente no tiene esas necesidades básicas cubiertas, obviamente no va a poder, no va a ser racional para esas personas dedicarse a la filosofía. Tienen primero que dedicarse a cubrir esas otras necesidades básicas. ¿Cuál sería tu recomendación para aquellos que inician un proceso educativo? Y hablo desde el hogar, desde la familia, porque los primeros educadores son los padres. ¿Cuál sería tu recomendación para que esa nevera ya vaya teniendo esos elementos necesarios para después verdaderamente llegar a preguntas y cuestiones filosóficas de envergadura, de importancia, que no nos lleven al vacío existencial que está viviendo la sociedad hoy en día, a esa neurosis noógena que sufre el hombre de hoy, el sinsentido, el vacío? Sí, o sea, yo creo que de entrada lo principal es no tener miedo a las preguntas, ¿no? O sea, ser consciente de que nuestros hijos eh, se van a hacer todas estas preguntas y entonces, con previsión, quizás uno, dentro de las posibilidades que el tiempo de cada uno le permita, pues prepararse un poquito y ver, vale, estas grandes preguntas, qué son, qué líneas de respuesta se le puede dar, ¿no? Pero luego no tener miedo a las preguntas, que cuando el niño viene con sus preguntas, no lo tratemos como una pérdida de tiempo, no lo tratemos como alguien que está molestando con esas preguntas, ¿no? Sino que justamente digamos, wow, qué chulo que te estés haciendo estas preguntas. Mira, pues esta pregunta yo creo que se podría responder así. Y luego, o sea, no tener miedo tampoco a reconocer cuando uno no sabe una respuesta, ¿no? Y decirle al niño, pues mira, no lo sé, lo voy a estar pensando y lo hablamos otro día, o vamos a leer este libro juntos, o vamos a leer a tal cosa, o vamos a investigarlo juntos, etcétera, ¿no? O sea, no tener miedo a embarcarse en una búsqueda conjunta con nuestros propios hijos acerca de esas preguntas que más les preocupan, ¿no? Y luego, si uno en lo que está más interesado es en la enseñanza de la filosofía, a mí siempre me gusta recomendar que se empiece por Platón, ¿no? O sea, bueno, uno puede agarrar libros de introducción a la filosofía como el mío, etcétera, pero si uno quiere empezar por un autor de la historia de la filosofía, no hay otro mejor lugar que empezar por Platón. Entonces, leer Platón y leer tal cual en voz alta Platón y que el niño diga, oye, pues esto no lo entiendo y vamos a hablar de esto y tal. Y que eso pues sea el lugar como para generar una conversación y de esa conversación pues salga esa dinámica filosófica del diálogo acerca de esas grandes preguntas.
Qué bien, Enrique, totalmente de acuerdo. Y creo yo que además eso va a generar un vínculo entre los padres y los hijos, un Sí. vínculo de comunicación, de intercambio generacional, de transmisión de conocimientos, de experiencias, de ideas. Creo que la filosofía da para mucho. Y yo espero que este libro sea un incentivo también para ir encontrando ese camino hacia la verdad, al descubrimiento de la verdad, al amor de la verdad, que sería lo primero que hay que sembrar en el corazón de cada niño. Sí, y yo creo que como padres tenemos que ser también conscientes de que em, si no somos nosotros los que ayudamos y acompañamos a los niños en estas preguntas, van a ser otros los que lo van a hacer, ¿no? Entonces, Exacto. ojo, ¿no? Porque como padres, pues bueno, siempre nos va a interesar que seamos nosotros, ¿no? A ver qué le van a decir, qué le va a decir otro a mi hijo, ¿no? Entonces, si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros. Porque esas preguntas no le van a desaparecer al niño, sino todo lo contrario. Se le van a enquistar, las va a tener más, le van a interesar muchísimo más, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, de nuevo, sin miedo a las preguntas y adelante. Gracias, Enrique. Muy bien, pues yo creo que nos ha quedado pues muy claro, ¿no? Esa necesidad que tenemos todos de filosofar independientemente de a lo que nos dediquemos profesionalmente, independientemente de nuestra formación previa, ¿no? Eso es algo que es algo innato del ser humano, ¿no? Esa pregunta del porqué de las cosas. Y bueno, creemos, Enrique, que tu libro pues va a hacer mucho bien porque bueno, acerca la filosofía a todos de una manera pues distraída, de una manera divertida, pero como tú bien apuntas, no por ello menos riguroso, ¿no? De una manera menos rigurosa, sino todo lo contrario. Y de esa manera, pues quizá también podemos hacer descubrir a cada cual, ¿no? Pues ese filósofo que lleva dentro, ¿no? Y quién sabe si después, pues, se puede incluso animar a profundizar un poquito más, ¿no? Así que, bueno, pues nada, yo quería agradecerte en nombre de todos los que formamos el Studium Generale Beato Pionono, pues tu generosidad por acompañarnos hoy aquí. Felicitarte por este estupendo libro, que si no tengo malentendido está teniendo una aceptación estupenda y se está vendiendo muy bien. Eh, Así que bueno, y sobre todo también recomendar a las personas del estudio en general que, pues, que tenemos como alumnos, como amigos y como investigadores, eh, pues que echen un vistazo a tu canal y que lo recomienden también a sus familias, ¿no? El canal se llama Adictos a la Filosofía, está en YouTube, tiene más de 500.000 de seguidores, que se dice pronto, ojo. Y bueno, pues eso también es fruto de tu trabajo y de despertar ese interés por la filosofía pues eso, al común de los mortales, ¿no? Con lo cual, pues bueno, desde aquí animamos intensamente a todos aquellos que quieran iniciarse en el saber filosófico, pues de una manera, insisto, amena, entendible y a la vez rigurosa, ¿no? A que visiten el canal de Enric y también, por supuesto, a que lean su obra de reciente publicación, Hay filosofía en tu nevera. Si no recuerdo mal, esta obra es de finales de 2023, Enric, ¿es correcto? Sí, efectivamente. Y bueno, puede encontrarse en todas las librerías. En librerías de España de momento y en Uh-huh. las plataformas típicas de Amazon, Busca Libre, etcétera. Ajá. Bueno, el Studium Generale también, además de para el público de la península ibérica, está dirigido a una universalidad de público hispanohablante, ¿no? La mayoría de ellos en Hispanoamérica. Entonces, te pregunto, ¿es posible conseguir allí el libro? Porque muchos de ellos se estarán preguntando, ¿cómo consigo el libro de Enric? Sí, hay planes para terminar llevándolo en papel a librerías de Hispanoamérica. Lo que pasa Uh-huh. es que eso ya no depende solamente de mí, ¿no? Pero en principio se puede conseguir, o sea, existe la versión digital, esa se puede conseguir a través de Amazon, por ejemplo, y a plataformas como Amazon o Busca Libre hacen envíos internacionales también. Luego yo voy a estar en México, en Guadalajara en concreto,
en la primera semana de febrero y luego en Ciudad de México también. Y ahí va a haber algunos libros para vender también, me parece, porque habrá una presentación como mínimo y posiblemente 2. Buenísimo, pues aprovechamos aquí para animar a todas las personas que nos escuchan desde México pues, bueno, a acudir a la presentación del libro allí en su país. Y bueno, animamos aquí a la editorial y a otras editoriales afines de Hispanoamérica que quieran, pues, que se animen a editar el libro en papel, que si bien, como dice Enrique, el libro ya se puede conseguir en formato digital, pero bueno, también estaría muy bien que pudiese editarse en papel para un público hispanohablante que son millones de personas y yo creo que sería algo pues que se agradecería mucho y estoy convencido que el mismo exitazo que está teniendo en España tu libro pues lo va a tener allí en Hispanoamérica. Enric, pues me parece excelente que estés en esas fechas. En esa misma fecha estaré yo por México y tengo previsto ir a Guadalajara. Tengo muchas formaciones con grupos por ahí, así que sería muy importante si nos das las fechas, los horarios, el lugar en donde se va a estar haciendo la presentación para yo poder compartirle con todos estos grupos y que puedan también participar del evento. Perfecto. Cuando lo tenga cerrado en plan seguro, se lo hago saber. Muchas Por gracias. favor, espero verte por ahí. Muy bien, pues sin más, agradecer a Enric su paciencia, su ratito aquí tan agradable de compañía, ¿no? Y de tertulia que hemos tenido con él y bueno, y todo el trabajo tan bueno que está haciendo en pro de la filosofía. Agradecer también, por supuesto, a María Emilia Calviño, vicedecana de la Facultad de Psicología y Educación de nuestro Estudio Generale, y, por supuesto, a nuestro vicerrector, el reverendo padre, doctor Augusto César Marín Arauz. Así que, bueno, sin más, gracias a todos los que nos habéis venido a escuchar y a todos aquellos que nos escucharéis en diferido. Esta presentación quedará colgada también en YouTube. Y bueno, pues nos emplazamos para la siguiente actividad. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias.